Efesios, ¿sí? Efesios capítulo 4. Vamos a estar compartiendo prácticamente uno o dos versículos de manera precisa, pero vamos a leer el contexto de este tiempo, ¿sí? Que está en el capítulo 4, versículo 1 al 16. Vamos a leerla, ¿sí? Vamos a leer esta carta que nos va a introducir allí. Así que bueno, un saludo también a los hermanos de Pamplona que nos están viendo, también a los hermanos de Girona, a los hermanos del Zoom, siempre les saludo ahí en nuestra amado grupo que también comparte la palabra del Señor. Así que hermanos, muchísimas gracias por el privilegio de compartir la palabra de Dios esta mañana. Muy buenos días a los que acaban de llegar. Hermanos, es importantísimo porque hoy vamos a hablar de la iglesia. Y los que estamos aquí somos parte de la iglesia. Así que, pero cada uno, ¿no es cierto?, somos parte de la iglesia. Así que este mensaje no es para el que tenés al lado, es para ti. No digas, mira, este te toca a ti, esto es para ti, es para mí. Para los que estamos aquí, todos nosotros estamos en esta misma situación, somos parte del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, Dios les bendiga y esperemos que su palabra realmente nos guíe en esta mañana. Vamos al capítulo 4 del versículo 1 al 16. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A esto de que subió, ¿qué es sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no andemos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Esta mañana el texto principal de lo que vamos a ver es este último 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe, según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, vivimos en una sociedad individualista se nota, ¿no? Vivimos en una situación de vida donde cada uno se está fijando solamente en lo suyo propio, ¿no? Es más, algunos llegan al punto de decir, yo amo a Dios, pero no quieren saber nada con la iglesia, ¿no? Otros dicen, a Cristo sí, la iglesia no. Otros dicen, yo adoro a Dios en mi casa, no necesito congregarme. Hay un individualismo notorio aún entre el pueblo de Dios. Ahora, hermano, nunca vas a encontrar en el Nuevo Testamento ni un capítulo ni versículos que reconozca a un cristiano aislado del cuerpo de Cristo. No hay ninguno. El que está unido a Cristo automáticamente está unido a la iglesia. Y el que está unido a la iglesia de Cristo en ese sentido, está unido por medio de Cristo. No hay otra manera, ¿no? Como lo dice también en 1 Corintios 12, versículo 13, que todos fuimos bautizados en Cristo, ¿no? Unidos, estamos inmersos, sumergidos en Cristo, ¿no? A esa iglesia universal, obviamente. Pero también más adelante, capítulo 12 de 1 Corintios, también más adelante va a decir que todos somos miembros unos de los otros y nos colocó en un cuerpo. Por eso somos miembros. Ahora, para poner en contexto un poquito más esta carta, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 de Efesios es prácticamente doctrinal, ¿sí?
Y ahí vamos a explicar, Pablo va a explicar muy bien la doctrina de que somos escogidos, de que somos redimidos, de que fuimos sellados, de que resucitamos con Cristo. Toda la parte doctrinal está allí. Ahora, Pablo dice, es como decir, si esto es verdad, si somos escogidos, redimidos, sellados y resucitados con Cristo, fíjate que lo que empieza a decir, capítulo 4, no dice, bueno, ahora hagan evangelismo, bueno, ahora hagan una vida de misiones. No, lo primero que viene diciendo no habla de ministerios, comienza hablando de la iglesia. Tú como parte de esa elección, redención, saliste o fuiste escogido para pertenecer a una iglesia, a un cuerpo, a una congregación. ¿Recuerdan la Iglesia Universal? Perfecto, pero somos introducidos en una congregación. Ahora, fíjate, el versículo 11, como lo dije, y esto mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, para que siguiendo la verdad en amor crezcamos en la cabeza que es Cristo, para que todo el cuerpo bien concentrado, o sea, fuiste redimido, escogido, sellado, resucitado con Cristo, e inmediatamente no dice, andate a hacer misión, andate a evangelizar, dice, ahora perteneces a un cuerpo. Y ahí hay que crecer, en ese cuerpo. Querido hermano, desde tu casa, viendo YouTube, viendo los predicadores muy buenos, gloria a Dios que hay predicadores muy buenos en las redes, pero allí no va a ser conformado a la imagen de Cristo en ti. ¿Cuándo? Cuando rozas con el hermano, cuando estás cara a cara con el hermano, cuando te sientes ofendido y tienes que perdonar, cuando te sientes ofendido y tienes que reconciliarte, cuando se demuestra que amas, cuando sirves, cuando... La iglesia es el diseño de Dios. Comenzaría diciéndote una pregunta al principio del sermón. ¿Cristo ama a la iglesia? ¿Cristo ama a la iglesia? Entonces, ¿cómo no me voy a comprometer con lo que a Cristo le costó la vida? En Efesios 4 también lo dice, más adelante. Que Él se sacrificó por la iglesia para presentarla a ti, a mí, a su iglesia, a su novia, delante de Dios, sin arrugas, sin mancha, perfecta, lavada. Pero hay creyentes que dicen, a la iglesia es algo que tengo una opción para ir o no ir. Es una iglesia donde yo puedo servir o no servir. Es una iglesia donde yo puedo amar o no amar. O llevarme bien con los que me caen bien. Eso es no entender el diseño de Dios para la iglesia. El diseño de Él, que fue Él el que lo creó. Entonces yo he dividido en 3 partes de sermón. La primera parte y la segunda va a ser muy rápida porque es un poco el contexto. Yo me quiero basar en el tercer punto, que es donde vamos a hablar del compromiso con la iglesia, ¿no? Que es el diseño de Cristo. La iglesia, del versículo 1 al 6, podemos hablar que merece nuestro compromiso. La iglesia merece nuestro compromiso porque es una creación de Cristo. Y cuando Cristo hace, o Dios hace las cosas, ¿cómo las hace? ¿De manera? Bien hecha. Perfecta. Perfecta. Los hombres hacemos cosas bien hechas, pero perfecta, solo Dios. Por eso es que la iglesia es diseño de Dios y es perfecta, pero nuestras iglesias no son perfectas. Tenemos que ser honestos. Hay indiferencia, hay falta de compromiso, hay falta de amor, hay peleas. En la Biblia habla más de 75 veces acerca del perdón entre los cristianos. En la Biblia. ¿Saben por qué? Porque va a haber que perdonar. ¿Y por qué? Porque nos vamos a ofender. Entonces, querido hermano, fíjate, él menciona 3 cosas como, hablando de unidad. Dice que hay un cuerpo, un espíritu, el versículo 1 al 6, lo vamos a resumir un poquito. Dice que hay un cuerpo, hay un espíritu, hay una esperanza, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Todo eso es la iglesia. Eso no fue creado por un ser humano. Tampoco es un club. Como no es una organización humana. Es una creación sobrenatural de Dios. Porque el hecho de que estemos unidos espiritualmente no lo podemos hacer nosotros. Somos unidos por el Espíritu de Dios. Así que no es humana, es una institución formada por Dios. Perdón, no es una institución, es un organismo vivo. Y es un cuerpo. Y también la Biblia se acuerda que a veces dice que es un edificio.
¿Por qué? Porque nosotros somos como piedras vivas. No piedras muertas, vivas. Por eso es un organismo vivo. Por eso vosotros sois el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios. Siempre la característica de la iglesia es una iglesia viva. Es una iglesia que tiene vida. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. El espíritu de vida. El que resucitó a Cristo de los muertos está en ti, está en mí. Así que uno no puede decir, bajo estos 6 primeros versículos, que vemos el diseño de Dios perfecto, no puede decir, pertenezco a Cristo pero no pertenezco a la iglesia. Porque eso sería decir, tengo cabeza pero no tengo cuerpo. Hermano, Cristo, además, teológicamente hablando, nunca, jamás salva a un individuo, salva a un pueblo. Vos perteneces a un linaje. No, y no nos salva para permanecer aislados. Porque si pertenecemos a un cuerpo, es porque pertenecemos a una nación o a una familia de Dios. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque somos parte de la familia. No es de sangre, es espiritual. Pero somos parte de la familia de Dios. ¿Recuerdan cuando dice en 1 de Pedro 2:9? Nación santa, linaje escogido, ¿no? Real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios jamás contempla tu salvación de manera aislada. Te salva y te introduce a un pueblo. Te introduce a un linaje, a su pueblo. Seas de quien sea judío, sea gentil. Eso es cuando la Biblia habla que algunos se confunden, donde Dios dice que ya no es judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Se está refiriendo a que todos pueden pertenecer al pueblo de Dios. No se trata de una raza, ¿no? Ni de una posición. Así que, esto que yo le estoy diciendo parece convincente, ¿no? Pero la Biblia lo dice, sí, lo acabamos de leer, pero hay más. Para los que están tomando nota, también pueden tomar que 1 Corintios 12, del 12 al 27, habla de lo que yo estoy diciéndote, exactamente y más claro y mejor que yo. Yo te voy a resumir algunos. Por ejemplo, dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. O sea, tu Cristo no es diferente al mío, o no debería ser el mío. No puedes creer otro Cristo que no sea el que yo creo, porque el que define quién es Cristo y cómo es Cristo es la palabra de Dios. Y si los dos estamos en la palabra, vamos a creer lo mismo de ese Cristo. Ahí, Cristo es uno. Dice la Biblia que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, esclavos libres, y a todos se les dio de beber de un mismo espíritu. Querido hermano, por ahí se habla de la iglesia donde hay personas que consideran que algunos tienen más unción que otros. Mentira. La Biblia no habla que tú tienes menos unción que yo y yo más que ti, más que tú. Porque a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu y el mismo espíritu. Lo que sucede es que se le llama unción a aquellas personas, o si entendemos bien el concepto de unción, es que se usaba para señalar a un rey, se usaba para señalar una función, pero cuando ya vino el Espíritu Santo a morar permanentemente como el sello, la garantía de Dios, de que somos hijos de Dios, todos tenemos la misma cantidad de Espíritu Santo, no una partecita ni otra. Somos llenos del Espíritu Santo, tenemos plenitud del Espíritu, solo que nosotros no. Él no tiene todo de nosotros, por eso no vivimos de la misma manera todos. Porque del Espíritu lo tenemos todo. Ahora el Espíritu no tiene todo de nosotros. Por eso es que vivimos como vivimos. Así que, querido hermano, somos todos con la misma unción del Espíritu. Vosotros, dice en 1 Juan, tenéis la unción del Santo. Y ahí la palabra unción en el griego es conocimiento. O sea, todos podemos conocer a ese Dios que tenemos dentro de nosotros. ¿Qué es la diferencia de que alguien, wow, cómo es que se pasó más tiempo en la palabra y fue iluminado por la palabra, más que vos quizás? Pero no es que tenga más unción. Tiene más iluminación de la palabra de Dios. ¿Por qué pasó más tiempo? Porque igual lo hizo antes que vos. No porque sea mejor que vos. Ni tenga más. Amén. Entonces, tenemos el mismo espíritu. Mirá cómo se da esto, que dice que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo
y miembro cada uno del otro en particular. Wow. Eso dice 1 Corintios 12. Para explicar un poquito más lo que yo acabo de decir, que también ya la Biblia lo dice. Así que, querido hermano, ¿qué pasa si yo me amputo esta mano y la dejo ahí? Muere. ¿Qué va a pasar con esa mano? Muere. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a morir? Ahora, ¿dejó de ser mano? No, su naturaleza es mano, tiene carne humana, es mano, es una pieza humana y su naturaleza no va a cambiar. Pero sí se va a echar a perder y se va a morir. Queremos así también nosotros, cuando a veces nos separamos del cuerpo, cuando no vivimos en coinonía del cuerpo, nos dejamos el Hijo de Dios. Nadie puede decir, tú ahora ya no eres porque no estás en la iglesia. Bueno, a veces la gente se separa de la iglesia, pero si tú eres hijo de Dios no te puedes separar de Dios, porque nadie los arrebata de su mano. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, a sus hijos. Pero sí te puedes separar de la iglesia y después terminas como esa mano, fuera del cuerpo, secándose. Esa es la diferencia de un hermano que está en la iglesia y a veces que no está en la iglesia, de que no lo entiende. Bueno, Hechos 2, del 41 al 47, Hechos 2, del 41 al 47, viene hablando de lo mismo. Te leo solo el 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo en pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que han de ser salvos. ¡Wow! ¿Qué más claro que esto, hermano? Cuando Dios salva, lo añade a la iglesia. ¿No hay cristianos aislados para Dios? Él salva y añade a la iglesia. Y se está hablando de la iglesia, la congregación. Está implícito en el universal, está implícito. Pero aquí está hablando y añadía a la iglesia, a esa que está hablando, que se reunía, que comía juntos con alegría. A esa iglesia añadía a Dios a los que son salvados. Entonces, los convertidos son añadidos. No se quedan independientes. Así que, bueno, y Efesios 2, del 19 al 22, también dice lo mismo. Pero vamos a avanzar un poquito para que no nos agarre tarde. Así que, si quieres pensar, a la hora de alguna vez tengas esa, a veces, influencia del diablo, ¿no? De decir, bueno, ponte un tiempo sin irte, no hace falta que vayas hoy. Hoy, ¿quién te va a decir algo? Estás cansado. Has trabajado toda la semana, te mereces un descanso, justo el día domingo, ¿no? ¿De quién serás a vos? ¿No? Entonces, ahí, entonces, pero cuando te dice eso, vos fíjate en esta ilustración. Un carbón encendido. ¿Sí? ¿No? A mí me gusta el asado, como el buen argentino sabe que hago asado. La vez que puedo. Si hay sol, ¿cómo es? Me pongo, prendo la brasa. Y me encanta, pero claro, esas brasas dan el calor y cumplen su función cuando estás juntos. A ese carbón yo lo dejo fuera de los demás. Se apaga. ¿Deja ese carbón? No, se apaga. No cumple su función. Así tú, hermano, y yo, cuando nos alejamos del Señor. Acuérdate del carbón siempre. Acuérdate de los argentinos que hacen asado. El carbón. Yo soy un carbón. Dios te dio la llama del Espíritu. Tenemos el fuego del Espíritu. La Biblia dice, no apaguéis el fuego del Espíritu que está en ti. Hay un fuego tuyo dentro tuyo. Si tú te alejas de la iglesia, se va a apagar. No vas a dejar de ser hijo de Dios. Pero tu vida, anhelando vivir lo que otros viven, solo por estar lejos del cuerpo, lejos de la iglesia. Entonces, hermano, a veces ocurre con muchos creyentes que no dejan de ser cristianos, pero para alejarse de la iglesia, la pasión se enfría. Y encuentras a muchos volviendo al tiempo y diciendo, no me imagine que llevo ya 3 años sin congregar. Para decir que fue ayer. Y claro, sí, el enemigo también tiene lo suyo. No descartemos las obras del diablo, dice. Sino que las tenemos que mirar, que conocer las estrategias de él. Es un domingo, otro domingo, otro domingo, y después pasa algo, y pasa el tiempo. Y te enfría y la pasión se va. Hay hermanos que conozco actualmente que por haber vivido en desobediencia de congregarse tantos años, hoy se están congregando, pero llevan meses y yo le digo, pero te veo que no faltas, te veo que estás aquí, pero me dice, no tengo gozo todavía. Han perdido el gozo de la salvación. O David no le dijo un día al Señor, Señor, devuélveme el gozo. Hermano, el gozo de la salvación se pierde. No la salvación, el gozo de ser salvo. Por estar fuera del cuerpo.
por estar fuera de la voluntad de Dios. Así que tenemos que tener cuidado. La segunda parte, capítulo del versículo 7 al 12, podemos resumirlo, que Cristo dio dones para edificar la iglesia. Y aquí empezamos a hablar ya del compromiso. Pues mirá, cuando Cristo asciende, dice que dio dones a los hombres, ¿no? Apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. Como vemos claramente, de la perspectiva reformada, esto se cumplió en el tiempo. O sea, primeramente dio a los apóstoles, que nos dieron la revelación, porque nosotros, como dice Efesios 2:20, nos basamos en la doctrina de los apóstoles y profetas, la enseñanza de la iglesia se edifica allí. Luego, los evangelistas, que fueron los que transportaron ese mensaje apostólico, ¿sí? Y luego entraron en vigor, en función, los pastores y maestros, que en el griego es la misma función, pastor, maestro, ¿no? Entonces, fíjate que puede haber muchos maestros, pero sin ser pastor. Pero el pastor es maestro. ¿Amén? Entonces, pastores, maestros. ¿Y con qué propósito? Y esto es muy importante porque aquí entramos en el compromiso, querido hermano. ¿Con qué propósito Dios funda a los pastores? ¿Lo leamos juntos para que vean que yo no me lo estoy inventando? Vamos al capítulo 4, versículos 11 y 12. ¿Lo hemos leído hace un momento? Vamos a vuelta otra vez. Versículo 11 y 12. Dice. De Hechos. De Efesios 4. Sí, del texto de hoy. Dice el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Wow! Yo les hago una pregunta, hermano, con sinceridad. Ahí dice que la Biblia, que Jesucristo, cuando asciende y da estos dones a los hombres, que de hecho el pastorado es un don. La Biblia habla como en griego de un hombre regalo. Los pastores son un regalo para la iglesia, es un don para la iglesia, ¿vale? Pero ustedes vieron que diga que los pastores son los que tienen que hacer el trabajo del ministerio. Ahí está. ¿O no? ¿Cuál es la función del pastor? ¿Para qué Dios lo dio a la iglesia? Para guiar a sus ovejas. No para hacer el trabajo. El pastor no hace el trabajo de la iglesia. El pastor capacita a los salvados, a los miembros, para la obra del ministerio. Para ese trabajo, que es la iglesia, capacita el pastor. El pastor no es el que hace el trabajo. Y esto, por favor, no lo tomen como un reto, porque ahora estamos en el comienzo de la iglesia. Pero yo espero que en un año más, el pastor Alejandro tenga que estar dirigiendo el avanzar, pasando los frenos, haciendo todo el solo, porque no haya un guitarrista, no haya un pianista, no haya nadie que se haya comprometido para hacer la obra del ministerio. ¿Solo el pastor? No. Porque el pastor no está para eso, no está para cantar, tocar la guitarrita, saltar, hacer a los niños. No. El pastor está a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Él no la tiene que hacer. ¿Me entienden bien? O sea, el pastor trabaja y hace la obra cuando tenga que hacerla. Como lo estamos haciendo, cada uno que comenzamos una iglesia hacemos todo. No pasa nada. Pero vamos capacitando, vamos organizando para que después la obra se la haga otro. Y nosotros seguimos enfocados en la palabra. Amén. Entonces, todo tiene un propósito. Tú estás aquí con un propósito, hermano. No vienes a calentar la silla. Discúlpeme que esa expresión sea fea, pero no estás aquí para calentar la silla. Venimos a dar gloria a Dios, por supuesto, principalmente. Porque acá podemos estar haciendo las moriquetas para entretenernos. No estamos para entretenernos, estamos para dar gloria a Dios. Así que no se trata de hacer cosas por hacer, pero sí estás para hacer. Cada domingo Dios te está capacitando a través de sus pastores para hacer la obra del ministerio. Y tú tienes que preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga en esta iglesia? Porque no es fácil hablar de lo que no hace la otra iglesia o de lo que hace otra iglesia. Pero tú. Porque Él dice que somos capacitados para la obra del ministerio y dio dones a los hombres. Y en capítulo 12 del 1 Corintios, si ustedes lo leen, dice que todos tenemos dones, que dio dones a los hombres. O sea, tenemos un don que nos ha dado para capacitar a la iglesia en esa función que necesita. Entonces, los pastores no están para reemplazar la obra de los miembros, porque tú y yo tenemos una obra que hacer aquí en la iglesia. Solamente nosotros perfeccionamos, guiamos, ayudamos a ver, para que lo hagamos para la gloria de Dios, de acuerdo a su palabra. Así que no estamos para reemplazar, sino para equipar, para guiar. Así que, hermano,
tengo una frase que les quiero decir. La iglesia nunca fue diseñada para ser espectador. Aquí no es un show. Aunque hay muchas iglesias que son un show. Y hay showman, ¿no? Hombres que son un showman, no son pastores. No estamos aquí para entretener ni para que tú seas un espectador. Si estamos para que todos nos edifiquemos, todos participemos, no los pastores. Así que la pregunta para aplicarlo a esto nunca debería ser: ¿qué hace la iglesia por mí? A ver, este domingo voy a ver qué me da la iglesia, a ver si cubre mi necesidad. Tú, como hijo de Dios, has sido capacitado para cumplir un propósito y ser de bendición a tu hermano, porque eres un miembro. Yo me quito este dedo. La iglesia sí, ¿no? ¿A qué funciona? Esta mano. Pero hay cosas que no voy a poder hacer, porque este dedo está. Hermano, tú estás con un propósito aquí. No da lo mismo que no estés, Víctor. Ana, no es lo mismo que estés o que no estés. ¿Vamos a dejar de ser iglesia? No. Vamos a hermano. Pero sin ti, hay algunas cosas que no vamos a poder hacer. Porque Dios te capacitó con algo para hacer en la iglesia. Si tengo que anotar algún pasaje más, hermano, que dice todo esto, Romanos 12, 4 al 6 y 1 Pedro 4, 10. Romanos 12, de 4 al 6, lo dejo para que lo lean en sus casas para avanzar un poquito más, porque 1 Pedro 4, 10 sí lo quieren leer. Dice, cada uno, ¿escucharon bien, no? Cada uno dice, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay una multiforme gracia de Dios. Dios da cosas a todos y abundantemente. Todo lo que la iglesia va necesitando, Dios la va capacitando. Amén. En mi vida, o he visto personas que va pasando el tiempo y Dios te da un don necesario para la iglesia, que antes no lo traían, pero Dios te lo da porque hace falta eso en la iglesia. Entonces, Dios siempre suple en la iglesia. ¿Pero con quién la suple? ¿Con los pastores? No, con todos. El pastor cumple una función y los miembros tienen otra función. Igual de importante. Porque todos somos miembros los unos de los otros en particular. Tú, como miembro, es importante. Cada uno de ustedes ha recibido un don, hermano. Si recién llegas a Cristo, es normal que digas, bueno, que yo no sé qué voy a hacer porque no sé qué don tengo, ¿no? Vale. Pero eso lo escucho de personas con 10 años en la iglesia. Eso no puede ser. ¿A qué has ido a la iglesia? ¿A dar gloria a quién? ¿A cómo darle gloria? Si todavía no te has preguntado, ¿cómo puedo servir a Cristo con lo que Dios me ha dado? No, ¿qué pueden hacer los demás con lo que Dios tiene hacia mí? En ningún momento hice la iglesia. Todos estos pasajes, querido hermano, que les comenté, enseñan lo mismo. Cada creyente recibió un don. No somos salvados para ser consumidores espirituales, sino participantes de la obra del ministerio. Y como una ilustración, así como el carbón encendido, para este punto, se acuerdan que la iglesia es como si fuera una orquesta. También. ¿Sí? Imagínate, ¿alguien toca el violín aquí? ¿No? ¿La guitarra? ¿Alguno toca la guitarra? ¿No? ¿Flauta? ¿La pandereta? Si tú tocas algún instrumento y perteneces a la orquesta, imagínate un violinista. Y Armando, vamos a poner que tú eres violinista. Tú tienes pinta de que todo tranquilo ahí, disfrutando. Y el domingo dices, o el día de la función, dices, bueno, hoy no voy a ir. ¿La orquesta va a tocar igual? No. Cuando falta un violinista, tocan igual. La orquesta toca igual, pero no va a sonar igual, porque falta el violín. Ha pasado en muchas orquestas que hay gente que ha tocado un accidente o algo y no ha llegado, y dicen, bueno, a ver, tú haces la melodía de este y cambia todo y se escucha. Pero no va a escuchar el violín. Y el violín tiene algo que no tiene nadie en ningún otro instrumento.
Exactamente pasa contigo, hermano. Tú perteneces a una orquesta diseñada por Dios, que si no estás, la iglesia va a existir, pero no va a sonar igual, porque tú no estás. Pero así todo, hasta con el pastor. Yo te pregunto, si yo me hubiera hoy muerto en un accidente, ¿hoy no habría palabra aquí? Hoy algunos de ustedes hombres se hubieran parado y compartido, orado y dado una reflexión, la palabra hubiera seguido. ¿Sería igual? ¿A que no? No, pero la palabra iba a estar, la iglesia iba a estar. Pero así de importante cada función. Eres importante. Así que, hermano, cuando un miembro falta continuamente, yo te pregunto sinceramente, ¿te duele? Sí que duele, ¿eh? No solo, me parece que a mí no solamente los pastores nos duele que un miembro constantemente esté faltando. A no ser que sea por trabajo o enfermedad, ya lo sé, pero esos que van una vez al mes y están contando, bueno, esta vez fui 2 veces y ya está, estoy tranquilo, calme la conciencia. Es feo. Uno se entristece, porque todos hacemos falta para la obra del Señor. Vamos con el tercer punto. Vamos con el versículo 13 al 16. Dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos, esta capacitación del pastor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y aquí está, hermano, mira, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y acá hay una reprimenda un poco para el pastor. Yo siempre lo veo este pasaje como, a ver, dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. El pastor de la iglesia de sana doctrina, de Bilbao, o de cualquier iglesia de sana doctrina, no tiene que enfocar su predicación en él, ni en su visión, ni en lo que él piensa que la iglesia debe hacer. Te tiene que llevar a mirar a Cristo, no hacia él. ¿Por qué? Porque está siguiendo la verdad. No la verdad del pastor, es la verdad de Dios. Así que el pastor de aquí no está para dar las preferencias, ni su propia interpretación. Está para que juntos sigamos la verdad en amor, en coinonía, en ese amor fraternal que existe unido por el Espíritu Santo, para que crezcamos en Cristo Jesús, en la cabeza que es Cristo. Nadie más. Ahora, fíjate qué hace Cristo, de quién todo el cuerpo, o sea, si el pastor te lleva a pensar en Cristo, y si tú vives para honrar a Cristo y dar gloria a Cristo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Tú eres una coyuntura? ¿Tú eres una coyuntura? O sea, es parte de que está articulado uno con otro, están unidos. Dice la Biblia, esas se ayudan mutuamente. ¿Con qué hacen? ¿Con cómo se ayudan? Siguiendo la actividad propia de cada uno. Cada uno con su función. Hermanos, si yo tengo esta articulación y no hacen nada, esta parte del cuerpo hay una parte que no va a funcionar, porque esta no está haciendo su actividad. Y las dedos no van a poder cumplir su función. Así de importante eres tú, querido hermano. Por eso yo quería hablarte del compromiso con la iglesia. No estás aquí para estar sentado. Y no te hablo de activismo. Porque para servir al Señor se hace falta actitud. Igual todos la tenemos. Pero también hace falta aptitud. Imagínate, yo quiero estar en la alabanza. Y cantas como un gallo, no sé, como una gallina. No, mira, mejor te busco tu ministerio. ¿Por qué? Porque no hay aptitud. Hay actitud, pero no hay aptitud. Las dos cosas tienen que estar para servir el ministerio. Pero hay algo más. Mejor dicho, 2 cosas más. Tiene que haber disposición y disponibilidad. Sí, pastor, yo, cuente conmigo. Yo quiero servir al Señor, yo quiero comprometerme con la iglesia. Yo quiero. Y bueno, el martes, el martes no puedo. Bueno, el miércoles, no, tengo uñas. Tengo personal training. Tengo el gimnasio. Tengo esto. ¿El jueves? No, tampoco. ¿Tengo disponibilidad? No.
Tengo disposición, sí, pero no disponibilidad. Así que hermano, para servir al Señor, por eso no estoy diciendo que es una actividad, no te estoy llamando a que hagas cosas, sino que entiendes que tienes que tener actitud, disposición, aptitud y disponibilidad. Si no, no te comprometas con el Señor para hacer nada con la iglesia. Porque comprometerse con el Señor en la iglesia es servir a tu hermano. No espiritualicemos esto. No hagamos místico el servicio al Señor. Es espiritual, pero no es místico. Estando en tu casa sentado no sirves en la iglesia. No es místico. Tienes que estar aquí. Entonces, todo el cuerpo, todos participamos, todos estamos unidos. Si hacemos cada uno según la actividad propia, o sea, la actividad que Dios te puso, con la cual te capacitó a través de un don, los tiene que poner en servicio, en actividad, para que todos vayamos edificándonos en amor. No hay fruto en el servicio que no es nacido del amor. No hay fruto. Ahora, esto es muy importante, hermano, por favor, prestadme mucha atención. El tema del servicio al Señor por amor no significa que Dios demanda de ti un amor que es imposible que cumplas, que es el amor perfecto ágape de Dios. Él sabe que no lo vas a hacer. Pero tampoco Dios quiere que decir, bueno, estoy aquí porque no hay otro. Esa actitud no es la que bendice al Señor. Es la actitud de que, Señor, me cuesta, pero aquí estoy. Señor, hoy no tengo ganas de ir. La motivación no es la correcta. Pero por obediencia, voy. Y la obediencia es bendición. Entonces Dios sabe que no tenemos un amor perfecto para con Él siempre. Pero en la obediencia está la bendición. Amén. Porque Él produce el querer como el hacer, porque es su buena voluntad. Amén. Así que no esperes servir al Señor hasta que estés teológicamente capacitado para venir a compartir la palabra. ¿Sabes algo? Bien, sin error, vení a compartirlo. ¿Llevas una vida en santidad? Tienes autoridad para compartirlo. Porque hay requisitos de los que enseñan, ¿no? Tú los cumples, pero no eres teólogo, no pasa nada. Ven, comparte lo que sabes bien, lo que está dentro de la palabra del Señor. Si no sabes mucha teología, pero quieres servir a tu hermano, servir al Señor, ven un ratito antes de la iglesia y acomoda la silla. ¿Te fijaste que estén las fotocopias hechas para la alabanza? ¿Te has fijado si hace falta tener café? Si hay un hermano enfermo, ¿lo visitas? No hay que tener un título de enfermero para visitar al hermano enfermo. Solamente avisar que va. Así es, hermano, preocuparse los unos por los otros. Por ejemplo, no hay guitarra, no hay piano. ¿No le has dicho al Señor, Dios, por favor, no sé, pero eso no es un don, querido hermano? Eso es un talento que se aprende. ¿No le has pedido al Señor, voy a dedicarme un tiempo y este dinero para entrenarme y aprender guitarra para servir en mi iglesia con alabanza? Piano. Todas esas cosas podemos hacer. Y no son dones. No es algo espiritual. Es algo que nace del amor. De decir, ¿qué hace falta? No que la iglesia me va a dar a mí. ¿Qué puedo hacer yo para la iglesia? Y no hay alabanza, no hay instrumento, perdón. Ahora, la alabanza se hace igual. En la Biblia nos habla del grupo de alabanza, Los hermanos cantaban y se cantaban canciones y himnos espirituales. No había igual ningún instrumento. No estoy hablando de que el instrumento sea necesario, pero que suena bonito. La iglesia sigue porque uno venga, pero que si tú estás, la cosa es distinta. Así pasa con la alabanza. Si el instrumento sale más bonito. Y yo creo que la Biblia habla siempre de hacer todo lo que sea agradable, todo lo bueno, todo lo que haya virtud. Todo esto lo tenemos que hacer desde la Biblia. Pensemos en lo que pueda ser más agradable al Señor en el sentido de más excelente en nuestra vida. Yo tengo hermanas en la iglesia que cantan bien, pero aún quieren hacerlo mejor y están yendo a canto. Pero si ellas cantan bien, quieren hacerlo mejor para el Señor. Porque tienen un ministerio y dicen, bueno, quiero hacerlo lo mejor que pueda porque tengo esta responsabilidad. Entonces, hermano,
bien concertado, bien unido, cada coyuntura, cada miembro, cada uno, cada parte. No existe un cristiano insignificante en la iglesia. No es solamente los ancianos, no es solamente los diáconos, todos. ¿Cuál es el objetivo? Crecer en el conocimiento de Cristo. El servicio te hace crecer, querido hermano. Tu compromiso te hace crecer. Porque mientras los otros quizás están en una playa, un día sábado que está espectacular, tú dices, no, a la tarde tengo un reunión de hombre y me toca compartir a mí. Yo me quedo repasando, me quedo estudiando. Yo tengo reunión de oración tal, y me quedo, no voy a este lado porque no voy a llegar. Y así cada uno. El servicio te da una responsabilidad. Son muchos objetivos que ocurren en nuestro servicio al Señor, en esa actividad propia de cada miembro. En ese pasaje del 1 al 16 habla de unidad, habla de madurez, habla de conocimiento de Cristo, habla de estabilidad doctrinal y habla sobre todo del amor. Y todo esto ocurre en la iglesia, no ocurre en tu casa, ocurre en un compromiso con la iglesia. Aquí los matrimonios se unen, aquí los matrimonios tienen y alcanzan madurez. Tus hijos van a conocer los caminos del Señor. No es la responsabilidad de la iglesia, tú en tu casa, pero aquí es otra herramienta más que podemos utilizar. Ellos están bombardeados toda la semana. Tienen un oasis aquí. Así que, hermano, las ovejas aisladas son fácil presa del enemigo. ¿Usted ha visto documentales de caza de la selva? ¿A quién caza el león? Al distraído. Al que está solo. Aunque estén en manada, hay uno que va haciendo lo que quiere y se va por un lado y ese es comida. Así es creyente en la iglesia. El que viene y no está unido a la iglesia, no se ayuda mutuamente, no es parte de las coyunturas ahí que Dios le ha puesto y anda haciendo lo suyo para cualquier lado. Y ahí es cuando el diablo ataca y vuelven realmente con vidas destruidas. Hermano, Dios te libra de muchísimas consecuencias del pecado, pero no te libra a veces de todas. Y hay cosas que pasan para toda la vida. Y no queremos claramente que pase eso. Así que, hermano, la Biblia literalmente dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo. Y el cuerpo puede sobrevivir sin un dedo, pero nunca va a funcionar igual sin ese dedo. Así de importante eres. Así que tú haces falta en mí. Eres necesario. Así que, hermanos, para terminar, tengo muchos pasajes para fortalecer todo esto que he compartido. Si alguien lo está anotando, te los puedo decir, no lo vamos a ver, porque son muchos. Pero Hebreos 10, 24 al 25, Juan 13, 34 y 35, Hechos 20, 28, Efesios 5, del 25 al 27. Y ese texto de Efesios me encanta porque una aplicación que saco de ese pasaje es que quien ama a Cristo aprenderá a amar lo que Cristo ama. Si uno ama a Cristo, empieza a amar lo que Cristo ama, querido hermano. Y Cristo ama a su iglesia. Se murió por ella, se entregó para presentarla limpia, lavadita. Hermano, yo no le conozco tanto a Víctor o a un otro hermano, pero si yo viviera aquí, yo estaría la persona que diga, Víctor, ¿cómo estás esta semana? ¿Bien? ¿Por qué? Porque quiero que esté limpio, planchadito, perfecto, para Cristo. Así tienes que ver a tu hermano. Y no es responsabilidad solo del pastor. Somos miembros, 1 Pedro 4:10, somos miembros, los unos de los otros en particular. Vos con él, todos miembros innecesarios. Terminamos, hermano. Tengo más palabras, pero voy a terminar. Pero con una frase, o el resumen de este sermón sería que realmente este pasaje, querido hermano, de Efesios, nos presenta claramente una visión de la iglesia, que es una comunidad creada por Dios, no de humanos, unida a Cristo como cabeza, no el pastor, edificada por los medios de gracia, los dones,
y llamar a la participación activa a cada uno de sus miembros con esa función para la gloria de Dios. No estamos aquí. No te estoy comprometiendo con la iglesia para que aplaudamos tu destreza, ni la destreza del pastor. Estamos aquí para que juntos demos gloria a Dios. Amén. 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 Oramos para terminar. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos realmente esta sabiduría necesaria para vivir, Señor, en los tiempos salvajes que estamos viviendo, donde hay individualismo aún en las iglesias, donde hay show, donde hay falsas doctrinas, pero también donde carece el interés mutuo, donde carece el desconocimiento de los dones que nos has dado, donde realmente, Señor, es como que la iglesia es el lugar del día domingo para calmar nuestras conciencias. Y no es así, Señor. Ayúdanos a entender que este es tu diseño, que somos parte de él. Nos hiciste parte de ese diseño, Señor, con una responsabilidad que, como dice tu palabra, aunque no hemos visto esta mañana, dice que daremos cuenta. Señor, nuestras obras serán probadas, 1 Corintios 15. Señor, yo te ruego que aún mis obras, como las obras de mis hermanos aquí, ese día sean oro, piedras preciosas, y no madera en hojarasca. Señor, que puedan permanecer ante la pureza y la santidad de tu fuego. Dios, que hagamos las cosas por amor, porque te amamos a ti, Señor. Que no sea que porque no hay otro, sino porque te amamos y quiero servir a mi hermano. Ese hermano que ya no es un conocido, que es parte de mi familia, que estaré con él en la eternidad. ¿Cómo no vivir con él de esa manera, Señor? Ayúdanos a mirar al hermano como tú nos ves. Redimido, amados por siempre, por el cual pagaste un precio, el mismo que por mí. Gracias, Señor. Dios bendiga esta iglesia, Señor, hazla crecer, dale mucha sabiduría, dale santidad, dale amor, Señor. Te ruego como la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia modelo, pero aún le faltaba crecer en amor más y más. Pienso en la iglesia de Éfeso, que tenía un Timoteo, un ejemplo de discípulo, pero aún a Timoteo se le dijo que nadie tenía poco tu juventud, aviva el fuego que está en ti. Señor, todos somos necesitados, todos aún nos falta. Yo te ruego que nos ayude, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén.